Víctor Román Roa Muñoz es director de los Centros de Integración Juvenil en Yucatán. Nos acompaña en Radio Fórmula. Víctor, ¿cómo estás? Buena tarde, bienvenido. Hola, José Luis, muy buena tarde, gracias por la invitación. A ti, vamos a entrarle de lleno por el tema del suicidio, que ha sido en Yucatán verdaderamente alarmante, triste ver como decía don Héctor Moreno en la jornada de ayer, que una menor de 15 años, por ejemplo, se quitó la vida. Es difícil de creer, pero está pasando. Sí, desafortunadamente Yucatán en los últimos años ha figurado en los primeros lugares a nivel nacional por muertes por suicidio y desafortunadamente vemos que cada vez personas más jóvenes mueren por esta causa. ¿Y cómo se atiende? Entiendo que el asunto es multifactorial, pero ¿cómo lo abordamos? Pues mira, efectivamente inciden muchos factores y lo más importante, y creo que ya se está haciendo en Yucatán, es hablar del tema y del problema, ¿sí? Creo que eso es básico para que podamos nosotros desestigmatizar a las personas que mueren por esta causa, ¿sí? Es un trastorno mental que va acompañado con otros trastornos y que nosotros al hablar de enfermedad o de trastornos mentales, en primer lugar nos predisponemos, ¿sí?, a no querer hablar o no tocar este tema. Eso es un estigma absoluto, Sí. un silencio total, ¿no? Así es. Hasta una suerte de maldición en una familia, ¿no? Sí, y sabemos que muchas veces los sobrevivientes de un suicidio optan por cambiarse de domicilio. La casa ¿sí? quedó maldita, algo así, es, ¿no? o sea, entonces hay que romper estos mitos, ¿sí? Y forma parte de una desinformación. Y lo que se está haciendo es empezar a trabajar de manera más abierta, con información basada en evidencia científica, para que pues podamos nosotros tener los elementos para poder afrontar este problema y empezar a trabajarlo desde la primaria alta, o sea, estamos hablando de niños de 9, 10 años, ¿sí? Cuarto, quinto de primaria. Así es, los adolescentes de secundaria y de educación media superior. Está comprobado que hablándolo podemos encontrar mayores herramientas. Sí, totalmente, porque esto nos va a permitir ir identificando cuáles son los factores de riesgo predisponentes, ¿sí?, para poder atenderlos, pero también poder promover los factores protectores, ¿sí? Y uno de estos es buscar apoyo y ayuda. Lo refería Héctor en su nota, que si vemos una persona que está triste, ¿sí?, que la vemos apachurrada, pues es acercarnos y preguntar qué le está pasando, ¿sí?, y cómo podemos ayudarle. Y yo creo que la depresión es uno de los factores que están muy presentes y un factor predisponente para que una persona pueda morir por esta causa. Al hablarlo, entonces, ¿cómo debemos abordarlo? Es decir, de quitarle el estigma. Totalmente, o sea, el hecho de que una persona muera por suicidio no significa que sea una persona débil, que sea una persona negativa, ¿sí?, sino que es poder verlo y reconocer que requiere ayuda, a veces tratamiento médico, tratamiento psicológico, fortalecer la red de apoyo. O sea, aquí es muy importante las redes de apoyo con los amigos, con la familia en primer lugar, con el grupo de pares, en el trabajo, etcétera. Fíjate que yo recordaba mucho la función social de esta red de la que tú hablas con los abuelos, ¿no? Que cumplía una misión extraordinaria, porque a veces como hijos, adolescentes, no le confías ni a tu papá ni a tu mamá porque sientes que ellos te están castigando. Entonces acudes con la abuelita, que es la que apapacha, que es la que sostiene un poco esta caída depresiva de muchos de los adolescentes. Pero de pronto estas redes como que ya no están tan disponibles.
Fíjate, creo que acabas de tocar un tema muy importante. Si bien es cierto que la familia ha tenido muchos cambios, muchas Muchos cambios. Y de modificaciones, manera estrepitosa en los últimos así años, es. ¿no? Entonces que esto dificulta pues ir asimilando estos cambios, pero en primer lugar nosotros cuando trabajamos el tema de salud mental, principalmente en los niños y en los adolescentes, es decirle les decimos que es importante que busquen ayuda y apoyo, en primer lugar con la familia. Si en la familia, por las dinámicas familiares que hay, no podemos platicar con papá, con mamá o con algún otro familiar, acercarnos a un maestro, ¿sí? Y también decirles que hay programas municipales, estatales y federales donde ellos pueden acudir para buscar apoyo y ayuda. O sea, esto es importante. Y estamos fomentando el autocuidado personal, sobre todo en los adolescentes, ¿sí? Pero también ir modificando los entornos familiares y comunitarios, precisamente para ser empáticos ante este problema que estamos viviendo. Y estamos hablando de adolescentes, centros de integración juvenil y el tema de las adicciones. ¿Cómo vamos en ese apartado? Porque también esta es una de las causas que luego te llevan a veces a tomar decisiones. Sí, de ese este tipo. es otro factor de riesgo que está muy presente. Sabemos que la principal sustancia que está relacionada con los suicidios es el alcohol, sí, principalmente. Y bueno, ahora tenemos el incremento del consumo del cristal, que es una droga sintética, que también es causa de muerte por suicidios en los consumidores. Entonces sí es importante también ir trabajando este tema, seguir fortaleciendo la prevención, pero además también la atención de los consumidores. Redes de prostitución, entiendo, cada vez bajan también las edades más en el tema de la prostitución casi infantil, ¿no? Sí, bueno, aquí hablamos de la explotación sexual, sí, de la pornografía infantil, que De la accesibilidad prácticamente libre a Internet para cualquier contenido. Te dicen, ¿tienes 18 años? Sí, adelante. sí, Y te sirven un cóctel completo. y vemos que es una realidad, así como el inicio del consumo de sustancias, el inicio de ver pornografía a edades muy tempranas. La hipersexualización de los adolescentes. Así es, ¿no? Y entonces también ese es un factor de riesgo. ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues nos está llevando desgraciadamente, a que Yucatán ocupe varios primeros lugares en problemas psicosociales. O sea, estamos hablando de adicciones, de suicidios, de depresión, de violencia familiar, de abuso sexual, etcétera, etcétera. Ustedes han puesto también el dedo en la llaga con respecto a la explotación de menores. Aquí hablábamos del menor Iker, que por cierto no han ido a buscar al servicio médico forense, pero bien comentaba Olga Moguel, dice, bueno, el caso del niño por supuesto es de tristeza, pero justicia, ¿qué ha pasado con los mafiosos que lucran con los niños en Mérida, los detenidos, qué medidas de prevención se han tomado, etcétera, ¿no? Sí, o sea, yo creo que esa es la otra cara del problema, y donde se tiene que ir atendiendo también esta otra parte. ¿Tienes pláticas en breve? Tenemos un foro sobre prevención del suicidio que estamos organizando el Centro Municipal de Apoyo a la Salud Mental y la Asociación Yucateca de Suicidología, este miércoles 6 de septiembre a las 5 de la tarde en el auditorio Silvio Zavala del Centro Cultural Olimpo. Está abierto. Básicamente estamos invitando a los comisarios y comisarias de Mérida, a los representantes de los consejos de participación ciudadana, porque muchas veces esta información no llega a este sector, pero es un evento abierto al público. Gratuito. Totalmente gratuito. Próximo miércoles. 6 de septiembre, 5 de la tarde, en el Centro Cultural Olimpo. En el Olimpo. ¿Dónde encontramos mayor información? ¿En CIJ? Centros de Integración Juvenil, en el Centro Municipal de Apoyo a la Salud Mental y en la Asociación Yucateca de Suicidología. Víctor Román Roa Muñoz, director de CIJ, Centros de Integración Juvenil Yucatán. Muchas gracias, como siempre. Al contrario, buena tarde.